Buenas tardes. Vamos a hablar de 6 teorías de la personalidad, entre las que encontramos teoría biológica. Teoría biológica. Tenemos que el temperamento influido genéticamente. La estructura de la personalidad son estructuras biológicas. Existe una interacción entre la disposición genética y la ambiental. Tenemos genes y ambiente del comportamiento de las personas. Tenemos que la biología de los factores intrapsíquicos y contexto se influyen uno a otro. Tenemos por el autor Cloninger el desarrollo de la personalidad en 3 fases. Temperamento, cel, integración, mente, cuerpo y espíritu. Tenemos la coherencia. Por otro lado, todos los aspectos del ser humano. Integración, mente, cuerpo y espíritu. Aquí hablamos también de carácter, personalidad, temperamento. En temperamento encontramos hábitos y habilidades que son inducidos por los estímulos percibidos por los sentidos físicos. En carácter tenemos componentes de la personalidad que dejan más relacionados con el control ejecutivo a la cooperación y la empatía. Tenemos la personalidad, que es la interacción bidireccional entre el temperamento y el carácter. Esto tenemos por parte de la teoría biológica. Tenemos la teoría psicodinámica, donde encontramos el comportamiento de las personas. De ahí salimos pensamientos, deseos y recuerdos cuando hablamos de que estamos conscientes en la libre asociación y en la interpretación de los sueños. Tenemos en la teoría psicodinámica la importancia del yo, factores sociales, factores culturales que influyen en el yo de todas las personas. Tenemos a Jung. Él habla del inconsciente, entonces habla de un inconsciente racional y un inconsciente colectivo. En el inconsciente colectivo es una capa más profunda, hablamos de impulsos, instintos y pensamientos. También hablamos de sentimientos y deseos para pensar y actuar. Tenemos a Erik Erikson. Él habla del yo, mente que da coherencia a experiencias conscientes e inconscientes. Aquí hablamos de 8 etapas. Incluye su propia crisis vital el ser humano. Entonces, en las etapas que son 8, incluimos etapa de la madurez, etapa de la adulta, que hablamos de los 25 a los 64 años, etapa de la juventud, cuando hablamos de 18 a 24 años, etapa adolescencia de 12 a 18 años, etapa de 6 a 11 años, etapa de 4 a 5 años, etapa de 1 a 3 años y etapa de 4 a 5 años. Estas son las 8 etapas por las que habla Erikson. Ahora pasamos a la teoría del aprendizaje. En la teoría del aprendizaje encontramos cambio permanente en el comportamiento. Entonces aquí hablamos de no son permanentes, se adquieren de una conducta nueva. Hablamos del programa genético ambiente, son pautas de fijación, comportamientos innatos, reflejos innatos, capacidad sensorial. Hablamos del aprendizaje asociativo, el estímulo queda asociado a otro. El aprendizaje está relacionado con la duración de la vida y el tamaño del cerebro. Tenemos también las bases fisiológicas, mecanismos que se quieren y se producen al momento de aprender. También tenemos los tipos de aprendizaje. Hablamos de condicionamiento clásico, relaciones entre estímulos y principios de asociación. Aquí tenemos a Pavlov. No todos los reflejos son innatos, sino que se pueden aprender. Tenemos factores de influencia en el aprendizaje, novedad, intensidad, relevancia, discriminación y generación de estímulos. Esto por este lado de la teoría del aprendizaje. Vamos a hablar un poco de la teoría humanista. Hablamos del ser humano como integral, de la salud mental, autoactualización, autorrealización. Tenemos a una teoría humanista electivo, capaz de seguir su camino.
Tenemos también la idea, llegar a ser, metas de la vida. Tenemos potencial del desarrollo individual, niñez, adolescencia, juventud, edad adulta, vejez. En esta teoría tenemos al autor Charlotte Bunker. Tenemos como una conducta, la percepción que tiene el individuo de sus necesidades. Tenemos a Maslow y la pirámide de necesidades de todas las personas. Necesidades fisiológicas de seguridad, de autorrealización. Bueno, vamos a pasar a la siguiente teoría. Tenemos la teoría cognitiva. Cuando hablamos de teoría cognitiva, hablamos de la manera como se piensa y se actúa, contingencia, ambiente inmediato. Tenemos al autor Bandura, interacción entre la cognición, aprendizaje y ambiente. Tenemos los humanos, pensamiento y autorrealización en el ser humano. Tenemos autoeficiencia, esquema estructurado, entrelazado entre estímulo y respuesta. Tenemos a Bandura que nos dice manejar situaciones de manera adecuada los seres humanos. Tenemos al autor Mitchell, el aprendizaje social cognitivo, cualidades, ambientes, situaciones. Tenemos a Rotter, habilidades cognitivas habilidades cognitivas y expectativas. Tenemos a Keji con constructo, interpretar el mundo, participar, experimentar sucesos. Tenemos a Rotter, escala para evaluar, control interno o externo del razonamiento. También tenemos la teoría de los rasgos, forma de comportamiento, forma específica del comportamiento, mentirosa, deshonesta o valiente. Tenemos un tipo, que es un conjunto de individuos con rasgos comunes. Tenemos al autor Eisen. Él dice la estructura de la personalidad está jerarquizada. Entonces hablamos de personas jerarquizadas, respuestas habituales y respuestas específicas. También hablamos del aspecto medible de los complejos. Tenemos tendencia determinante, sistema neuropsíquico generalizado y localizado. Tenemos características, por otro lado, asociabilidad, amabilidad, apertura, neuroticismo, responsabilidad. También tenemos la teoría. Bueno, estas fueron las 6 teorías de la personalidad de las que les hablé al inicio. Espero que hayan sido para el aprendizaje.